Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo una vez más. Hoy les comparto la limpieza de esta casa que limpiamos por 18 horas. Es una casa de mudanza. La señora se está mudando a esta casa, pero mandó a lijar los pisos. Entonces quedó así de polvo en todas las áreas. Vamos a limpiar los baños, ventanas, paredes, puertas, ceilings, pisos, mejor dicho, todo. Esta es una limpieza bastante profunda. Este es el baño máster donde le estaba enseñando. Ahora vamos al otro baño. Esta casa tiene dos baños, la parte de arriba. Entonces vamos a mirar el otro baño. Todos los baños están bastante sucios, pero les quiero enseñar un poquito antes de empezar a lavar o a limpiar para que ustedes miren cómo es que tiene de polvo. En sí no vamos a utilizar químicos porque la casa no tiene tanta suciedad. Lo que tiene, otra vez vuelvo a repetir, es el polvo. La tina ahí le vamos a dejar bastante blanquita cuando se hace esa mancha feíta. Entonces lo que vamos a estar ocupando es el jabón que preparamos juntas aquí en el canal, que es fabuloso. Es un limpiador multiusos, el suavizante de telas, jabón de lavar platos y por supuesto un poquito de bicarbonato. Ese jabón lo preparamos juntas aquí en el canal y el link, si usted quiere mirar, lo dejo fijado en el primer comentario para que usted mire y prepare también ese jabón que sé que muchas de ustedes lo han preparado y es muy bueno. Con ese jabón estoy lavando también lo que es el baño. Como siempre les he dicho, no es solamente pasar un trapito, sino lavar, jabonar por todas las partes, cepillar. Mire, este cepillo estoy encantada con él, lo compré en la tienda del dólar. En realidad es una escobita, lo compré y hace mucho tiempo y los estoy utilizando. Compré varios, entonces tengo para varias áreas de la limpieza y me gusta mucho porque este abarca es bastante. Voy pasando por las áreas donde no ha llegado lo que es la esponja. También nos tocó cepillar lo que son los pisos, pero los pisos los cepillamos con una escoba que también lo compré en la tienda del dólar. Ustedes ya les han mirado que yo hice el video acerca de esa escobita también. Ahora para desinfectar, secar y dar brillo, estoy ocupando aquí en la botella, tengo mitad agua y mitad lo que es alcohol del 70% y con eso limpio, doy brillo y desinfecto todo. Miren cómo va dando ese brillo. Aparte que como jabonamos con el suavizante y el fabuloso, eso ayuda también a dar ese brillo y a blanquear mucho lo que son las áreas donde limpiemos. También voy a secar aquí todas estas partes para que queden bien bonitas. Como les dije, la casa lo que tiene es polvo, no es tanto la suciedad. Mire, sin tanto esfuerzo vamos limpiando todo y secando. Siempre yo les recomiendo secar primero las llaves de agua y luego el lavado, porque si usted seca primero esta parte y luego las llaves de agua, a lo mejor por error se prende la llave de agua y el trabajo que usted hizo es en vano. Entonces siempre desde arriba para abajo. Miren ese brillo que va quedando, todo bien bonito, limpiecito. Esta casa fue como que así como que la señora íbamos a ir a limpiar la casa donde ella vive y me llamó y me preguntó qué día tenía libre. En la semana no teníamos ningún día libre, entonces decidimos hacerlo por las tardes. Entre dos personas hicimos 18 horas, fuimos por 3 días, entonces sí, prácticamente la casa estuvo un poquito difícil de hacer, pero no imposible. Y miren, ya limpiamos todo y así es como nos quedó. Limpiecito, blanquito y oliendo rico también, por supuesto. Ahora vamos a lavar lo que es esta tina. Vamos a utilizar Bar Keepers. Esto lo compré en la tienda de Walmart por menos de $3. Muy bueno. Las esponjitas blancas, las Magic Erase Sponge. Y mire, para no agacharnos y no hacer tanta fuerza, mejor con el pie. Ponemos la esponjita y con el pie hacemos y es mucho más fácil, es menos cansado. Porque como con el pie tenemos más fuerza, entonces vamos sacando más rápido la suciedad. Y mire cómo va saliendo todo facilito. Y la tina queda bien blanquita. Si usted tiene esa mancha, lo que es en la parte de la tina, haga la prueba y verá que le va a encantar. Y así fuimos lavando toda la tina, tanto paredes, cabezales de la ducha, mejor dicho, todo.
Aquí estamos agarrando otra esponja. De estas esponjitas sí ocupamos bastantes, porque no solo esta tina estaba sucia, sino otra tina más, ya le voy a enseñar. Y aquí, para que salga un poquito más la grasa, estoy echando o poniendo lo que es este jabón, que me gusta muchísimo también. Este lo vamos a estar ocupando para lavar las parrillas, que son bastante grasosas en esta casa mismo. Y mire, facilito. Ya le pasamos con la escoba a todas estas partes, pero queremos estar seguras que no haya quedado nada de grasa, porque esta tina sí tenía lo que es bastante grasa en las paredes. Ahora aquí hay como que se empieza a hacer el sarro, ahí no sé si usted alcanza a mirar algo negro. Ya le lavamos con el jabón todo, pero no salía lo que es como ese sarro o algo así se está empezando a hacer. Entonces, con la piedra pómez que no raya, lo compré en la tienda de Walmart por menos de $3 o menos de $2 también creo que es, porque yo los compro por bastantes, no me acuerdo bien el precio, pero es muy buena. Va sacando toda esa suciedad. Esto en realidad, si es que se lo mira así a simple vista, no se parece a esa suciedad, pero cuando se agacha uno se mira y mire cómo quedó de limpiecito. Entonces yo quería dejar mi trabajo. A lo mejor no perfecto, sí, pero lo mejor que pueda quedar. Y aquí también estábamos chequeando que nos quedó un poquito mal. Entonces me gusta cuando las personas que trabajan conmigo, aunque yo lo haga, me digan, mire, aquí podemos hacerlo un poquito mejor o aquí quedó mal. Porque por eso digo, yo no soy perfecta. También me pueden enseñar las personas que trabajan conmigo. Y así es como quedó la tina. Y acabamos de sacudir todo. Todas estas partes ya no sale polvo. Todo esto. Este es el cuarto principal, que también pasamos ya a la aspiradora. Se limpiaron las ventanas, todas esas partes. Aquí este mueble también nos pidió que limpiemos. Los baseboards, la chimenea. Aquí todo esto, jalamos el mueble para que se nos haga más fácil limpiar aquí. Y aquí tiene un closet grande también. Espero que se mire porque no hay mucha luz. Y se sacudió todo. Siempre desde arriba para abajo todo se abrió los cajones. Y entonces vamos a ver qué tal nos quedó el baño. Este es el baño del cuarto principal. Nos quedó así. Allí no tienen focos, por lo que nos fue fácil limpiar esas cositas que tenía bastante polvo. También allí esa parte siempre sacudimos antes de prender la luz. Y aquí. En realidad no ocupamos tantos químicos porque aunque el baño estaba sucio, no necesitábamos ocupar muchos químicos. Porque estaba sucio, pero era más polvo de construcción. Entonces ocupamos los líquidos que nosotras que preparamos. Y todo que nos quede bien limpiecito. Siempre me gusta enfocarme en los detallitos. Aquí también siempre hace polvo por la parte de acá atrás del inodoro. También limpiamos las ventanas aquí. Estas para sacar estas mallas solamente se retiran aquí a los lados. Tienen estos, se expresión así y se salen. Y es fácil limpiar las ventanas. Entonces esta tina también nos quedó bastante limpia. Estas partes que se ven negras aquí es porque se está saliendo este pegamento. Las paredes también secamos al último con alcohol y agüita para desinfectar todo. Igual el inodoro se seca con eso, las manijas, las repisas. Voy a cerrar las puertas porque están trabajando y no queremos que entre polvo. Y entonces este sería el segundo baño que limpiamos. Limpiamos también las juntas de los pisos. Y también esto estaba sucio de construcción y un poquito de lo que no han dejado limpiando cuando se han mudado. También no ocupamos químicos. Y así es como nos quedó este baño. Bastante limpio. Empezamos aquí a las 1:30 y terminamos a las 5:30, solamente la parte de arriba. Acá es un dormitorio también donde todo se limpió. Tenemos que chequear para que no vaya quedando lo que es el polvo y está limpio.
Y eso es todo por la parte de acá arriba. También teníamos que enfocarnos en las luces porque tenía telas de arañas, y también ahí pasamos la aspiradora porque ahí también estaba sucio. Estas partes de las puertas de acá arriba también tenía mucho polvo, ya que se hicieron los pisos, entonces los pisos es donde está bastante sucio. Y eso es todo por el día de hoy. Continuamos aquí en lo que es la casa de mudanza. Ya limpiamos bastante el polvo, pero aquí todavía falta para la cocina. Limpiamos lo que son las ventanas, todas estas solo por dentro. Tenemos que limpiar todo esto, lo que es los muebles también. Ahorita lo que vamos a hacer es a limpiar estas partes, las molduras, porque están así llenas de polvo. Tenemos que limpiar todo, gabinetes por dentro y por fuera, porque está todo esto sucio. Lo que vamos a hacer es, para que sea más fácil, miren cómo está todo esto de sucio, entonces tenemos que dejar bastante limpio. Aquí lo que estamos haciendo es, como ya sacudimos con estos, pusimos en el trapeador, en el palito del trapeador, y pasamos todo lo que son las paredes para que esto vaya recogiendo el polvo. Y donde no recogió, una va a sacudir con el trapito todas estas partes, lo que son los tomacorrientes, todo esto, y la otra va a ir pasando la aspiradora, porque por ejemplo como esto sí sale con la aspiradora, así es que vamos a ir haciendo todas esas molduras. Pero tenemos la aspiradora, por cierto, tenemos la aspiradora que es para trabajo de construcción. Tenemos esta, porque las aspiradoras que utilizamos para las casas no me gusta utilizar en esta clase de trabajo, porque tiene bastante polvo y se dañan con eso. Aquí tenemos agua para ir lavando el trapo con un poquito de jabón, con el jabón normal, para que no vayamos pasando un trapo sucio encima de allí. Entonces, las puertas, aquí está el baño. Todo tiene bastante polvo. Pintaron, lijaron los pisos, pintaron toda la casa. Y así es como está. Todo esto tenemos que dejar bastante limpio. La señora se muda este fin de semana, así es que necesitamos terminar entre hoy y mañana. Todo esto como está de sucio, miren. Todos los muebles, todo tenemos que pasar sacudir todos los muebles. Y aquí por ejemplo ya tiene lo que son los adornos, pero como lijaron después que estaba puesto los adornos, tiene polvo, todo tiene polvo. Tenemos que quitar los adornos para sacudir todo eso. Así es como está el polvo en toda la casa. Entonces voy a pasar la aspiradora y les vamos enseñando poco a poco cómo va quedando. Miren todas estas molduras. Aquí es donde quiero pasar la aspiradora en todo esto, para que se nos haga más fácil y rápido. Ya sacudimos bastante y este es el balde de trapos que voy a poner a lavar. Sacudimos ya toda esta área. Yo pasé la aspiradora a todos estos filos, ya no tiene polvo. Así está, ya no tiene polvo. Me gustan mucho estas porque aspiran bastante. Entonces lo que vamos a hacer es a poner a lavar para que nos quede ya solamente de aquí para acá. Toda esa área nos falta y un baño pequeño. Ya jabonamos todo como lo de costumbre con el jabón que preparamos nosotras en el canal. Ya de por sí tiene las llaves limpiecitas, todo está jabonado y ya se sacudió todo esto. Ahora lo que toca es hacer esto, sale todo lo sucio. Vamos a hacer con bar keepers, ahorita les enseñamos cómo, pero mientras tanto, para sacar un poquito estamos haciendo con la escoba. Un poquito nada más. Para lavar esa tina le pusimos
bar keepers con una esponjita blanca que ya está ya casi nada. Y preferimos hacer con el pie, que es mucho más fácil que hacer fuerza con la mano. Y va saliendo todo. Ahora para limpiar toda la estufa, que si se mira aquí que esta es bastante grasosa, toda la cocina, vamos a utilizar este jabón. Retiro las parrillas, retiro el filtro, que vamos a poner por acá. Este es muy bueno para la grasa también. Y voy a dejar remojando este y las parrillas. Para hacer lo que son los gabinetes, que sí están bastante sucios, aquí les enseño. Así como están estos, tenemos que hacer por dentro y por fuera. Vamos a ir poniendo en remojo un poquito. Dejo remojar y esto va saliendo facilito. Tenemos que hacer por dentro también. Aquí está como están de sucios. Y la nevera. Para lavar las parrillas puse este jabón, le rocié en todo y luego fui pasando así. Y miren cómo va sacando toda la grasa, la suciedad que tienen las parrillas. Las voy a dejar remojar mientras hago otra cosa. Por cierto, ya pasamos lo que son todos los gabinetes, ya se ven bastante limpiecitos. Aquí estamos limpiando la nevera, no está tan sucia. Pero por fuera sí tiene todo lo que es polvo. Y aquí también puse a remojar el horno, que ya está soltando bastante con el mismo jabón que les acabo de enseñar. Y solamente me falta es aquí. Y esto también. Hay que limpiar todo eso. Terminamos de hacer. Allá dejamos la alfombra alzada porque quiero que se seque el piso. Todo se limpió, puertas, adornos, todo. Y aquí está la cocina. Nos quedó bastante limpiecita, miren. Súper brillante. Lo que tenía más era el polvo, los gabinetes bien blanquitos. Todo esto. Lo que no hicimos es aquí porque algo le echaron ahí en el huequito y está como una mascarilla, algo así, está como enredado y no sale, entonces eso no podemos hacer. Pero lo resto todo quedó bastante bien. Los pisos, miren cómo quedó aquí lo que estaba lleno de grasa, todo eso. La nevera también. La nevera también ya quedó bastante bien, bastante limpia. Se limpió todos los gabinetes abriendo. Y ahora vamos a ver el piso del baño. Voy a tratar de no caminar mucho por allá porque ya está mojado, acá ya está seco. Y no solo el piso, sino que todo. Así es como nos quedó este baño que estaba bastante sucio. Los pintores habían hecho saltar pintura en el espejo, pero ya sacamos todo aquí también. Y esa tina les quiero enseñar cómo quedó de bonita. Estaba negra. Y tan solo con bar keepers y la esponjita blanca, la Magic Erase Sponge, sale todo facilito. Y nosotros, para no cansarnos con la mano, hacemos con el pie, que sea así y fácil y rápido. Las llaves de agua también quedó todo limpiecito. Las paredes también, vamos. Ya no hay nada de grasa. El inodoro. Este inodoro sí que es recontra sucio y ahora sí nos quedó. Bueno, es un video cortito, espero que les haya gustado. No olviden compartir, regalarnos su dedito arriba. Nos vemos la próxima. Bye bye.